Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quería hablar del dolor humano, del sufrimiento. Y ahí es donde tenemos que entender la idea para poder transformarla. Y de cierta manera todos conocemos el sufrimiento, conocemos el dolor, pero es complicado mirarlo de frente. No importa de dónde vengan ni cuántos años tengas, qué camino hayas recorrido. En algún momento de tu vida el sufrimiento ha tocado tu puerta. A veces con un golpe suave, otras veces como un terremoto que lo sacude todo. Pero lo cierto es que no hay un ser humano que viva sin haber sufrido, incluso sin estar sufriendo. Sin embargo, la pregunta no es si nosotros sufrimos, sino qué hacemos con ese sufrimiento. ¿Nos debilita, nos mata, nos rompe, nos endurece, nos transforma? Hoy quiero llevarte a un pequeño viaje, no para glorificar el dolor, sino que para entenderlo, desmenuzarlo un poco y encontrar en él una herramienta de crecimiento, pero no solo de crecimiento, lo más importante, de resiliencia. Ahora, ¿podríamos definir qué es el sufrimiento? ¿Por qué existe? Difícil a veces. Desde la psicología, el sufrimiento es más que un dolor físico, es la respuesta emocional y cognitiva a una experiencia percibida como amenaza, como injusticia, como pérdida incluso. Freud hablaba de tres fuentes que son inevitables del sufrimiento. El mundo externo, que es hostil e impredecible. Nuestro propio cuerpo, que es vulnerable y es finito. Y nuestras relaciones con otros, que nos exponen a la pérdida y al rechazo. Ahora, los estudios modernos en neurociencia muestran que el sufrimiento activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico, especialmente el córtex cingulado anterior. Por eso, una traición o una ruptura duele literalmente. El cerebro no distingue entre una herida en la piel y una herida emocional. Ahora, desde una perspectiva tal vez psicopedagógica, el sufrimiento también es un maestro bastante incómodo. Nos obliga a reorganizar nuestra forma de poder pensar, a buscar nuevas estrategias para sobrevivir y para darle un sentido a lo que nos está pasando. Ahora, ¿cuáles son las causas del sufrimiento? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? El sufrimiento puede tener múltiples causas. Pueden ser, por ejemplo, biológicas, enfermedades, dolores crónicos, desequilibrios neuroquímicos tal vez. Causas psicológicas, traumas de la infancia, creencias limitantes, pensamientos catastróficos. Causas sociales, la pobreza, violencia, discriminación, ruptura afectiva, un sinfín de cosas. Pero también hay un factor central, nuestra interpretación de lo que ocurre. Viktor Frankl, que era un psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, decía que entre el estímulo y la respuesta hay un pequeño espacio. En ese espacio reside nuestra libertad de elegir la actitud con la que enfrentamos lo que nos sucede. El sufrimiento, entonces, no depende solo del evento, sino de cómo lo narramos en nuestra mente, cómo se lo decimos a nuestra mente, cómo lo internalizamos, cómo lo entendemos. Y los efectos psicológicos y fisiológicos, ¿cuáles serían? El sufrimiento no es inocuo, deja huellas profundas en el cuerpo y en la mente. Por ejemplo, los efectos psicológicos. Te puede dejar ansiedad, te puede dejar miedo. La amígdala cerebral se hiperactiva, manteniendo al organismo en una alerta constante. Te puede causar depresión, caída de neurotransmisores como serotonina y dopamina, sensación de vacío, pérdida de motivación. Puede provocar también distorsiones cognitivas, pensamientos de todo o nada, desesperanza aprendida. También hay una disminución de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de volver a generar nuevos o internalizar nuevos conocimientos. El estrés crónico reduce la capacidad de generar estas nuevas conexiones neuronales y limita el aprendizaje y la creatividad. Ahora, los efectos fisiológicos. El sistema inmune debilitado,
El cortisol elevado suprime la respuesta inmunológica, aunque no lo creas. Trastornos digestivos, colon irritable, úlcera, gastritis, alteraciones cardiovasculares también, aumento de la presión arterial, riesgo de infartos, alteraciones cardiovasculares, aumento de la presión arterial, riesgo de infartos. También puede provocar fatiga crónica. El cuerpo queda en estado de alerta permanente, consumiendo mucha energía vital. Estos efectos son reales y son medibles. No es solo en tu cabeza. Tu mente y tu cuerpo son un mismo sistema. Y cuando uno sufre, el otro obviamente lo refleja. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos afrontar tal vez el sufrimiento? Podríamos, lo mejor de todo es que el sufrimiento no tiene por qué ser una condena. Existen estrategias comprobadas para procesarlo, para reducirlo y para transformarlo. Por ejemplo, podríamos partir por las estrategias psicológicas. Hay terapias cognitivo-conductuales que ayudan a identificar los pensamientos automáticos negativos y reemplazarlos por otros más realistas y funcionales. También hay terapias de aceptación y compromiso. Esas terapias te invitan a dejar de luchar contra el dolor y comprometerte con acciones alineadas a tus propios valores. Hay otras vías más holísticas, si se quiere, como el mindfulness. Estudios de Harvard muestran que 8 semanas de práctica de atención plena reducen significativamente la actividad de la amígdala y aumentan la sensación de bienestar. También está la psicoeducación. Entender lo que nos pasa puede ayudar a disminuir la angustia y nos devuelve el sentido de control al tener este manejo de la situación. Ahora también hay algunas estrategias fisiológicas. El ejercicio físico regular es muy importante porque aumenta tus endorfinas, aumenta tu serotonina, reduce el cortisol. Cortisol, nunca lo olvides, la hormona del estrés. La alimentación consciente. Dietas antiinflamatorias han demostrado efectos positivos en el estado de ánimo. Ahora, el sueño reparador. El cerebro procesa emociones durante la fase REM y privarte de ella intensifica el sufrimiento, es decir, el sueño profundo te ayuda a reparar. Hay técnicas de respiración y relajación. Técnicas como la coherencia cardíaca sincronizan el sistema nervioso autónomo, es decir, respirar, sentir tu pulso, exhalar. Hay estrategias existenciales también. Encontrar un propósito. El mismo Frankl que te mencionaba demostró que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Tener conexión social. El apoyo emocional reduce el impacto del estrés en el cuerpo. Ahora tienes que tener también una narrativa personal. Escribir o hablar sobre el dolor ayuda a reestructurarlo y a encontrarle sentido. No hay que dejar de lado también la espiritualidad y la trascendencia. No necesariamente religión, sino que la búsqueda de algo mucho más grande que uno mismo, que eso lo representan de preferencia las religiones. Ahora, poniendo en práctica todos estos hechos, nosotros podríamos convertir el sufrimiento en crecimiento. El sufrimiento puede ser una cárcel o puede ser el fuego que forje tu carácter. La psicología positiva habla de crecimiento postraumático, la capacidad de salir más fuerte después de la adversidad. Esto no significa romantizar el dolor, sino reconocer que puede enseñarnos. Por ejemplo, gratitud por lo que tenemos, empatía por el sufrimiento de otros, valentía para vivir de forma más auténtica. La clave no es quedarnos atrapados en el por qué a mí y pasar al para qué a mí. ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué puedo aprender? ¿A quién puedo ayudar después de haber vivido esto? Ojo con eso. ¿A quién podría ayudar tras haber vivido esto? Siempre tenemos a alguien atento a nuestros consejos.
Te invito a elegir un sentido. No puedes controlar todas las pérdidas ni evitar todos los golpes de la vida, pero puedes decidir no convertirte en la herida que recibiste. Puedes elegir ser la persona que, a pesar del dolor, se levanta, se sacude el polvo y sigue caminando. Si estás atravesando sufrimiento hoy, no lo niegues. Siéntelo, vívelo, pero no te quedes ahí. Busca ayuda profesional si es necesario. Eso no es señal de debilidad, sino que de valentía. Habla, escribe, llora, respira, pero sobre todo recuerda, eres más grande que tu dolor. Eres mucho más fuerte que lo que te hirió. Y tu historia continúa escribiéndose, aún hoy. Si este video te ha gustado, compártelo, dale like y compártelo si crees que a alguna persona le puede ayudar. Muchas veces pasamos por alto pequeños consejos que pueden ser trascendentales en el momento de una persona. Muchas gracias por estar ahí.